La mañana de hoy se ha desarrollado el gabinete ministerial, quien ha tomado importantes determinaciones. Es por eso que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, brinda conferencia de prensa. Adelante, ministro, por favor. Buenas tardes. El gabinete ministerial se encuentra en análisis permanente de la situación por la que atraviesa el país. Los bolivianos deben tener presente que hay un gobierno que está trabajando por la vida. Como ustedes saben, se habilitaron puentes aéreos para garantizar el suministro de oxígeno, por un lado, y por otro, el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. En estas horas, hospitales de La Paz en situación crítica están recibiendo oxígeno transportado a través de estos puentes aéreos. Los primeros en ser atendidos en medio de esta crisis generada por los bloqueos fueron el Hospital de la Caja Petrolera y el Hospital Obrero. Lo mismo ocurre con el Hospital de la Mujer, donde es imperioso mantener con vida a decenas de recién nacidos. Estas medidas van a continuar, pero no son sostenibles. El oxígeno transportado así solo da alivio por horas a esos centros médicos y a decenas de pacientes que requieren de este elemento para sobrevivir. Se requiere poner punto final a las movilizaciones y bloqueos que están causando muertes. El ministro de Defensa, Fernando López, está extremando esfuerzos para llegar con oxígeno a los hospitales de Occidente. Una caravana con 60 toneladas partirá de Santa Cruz. Se trata de una caravana por la vida, resguardada por militares y policías. La presidenta Yanine Áñez ha dado un primer paso con la apertura del diálogo nacional, el diálogo por la vida. Como gobierno, saludaremos el apoyo a la búsqueda de soluciones y, en ese marco, la Cancillería, Karin Longaric, ha pedido a la comunidad internacional que pueda asumir su rol importante en estos intentos de acercamiento. Por otra parte, estas movilizaciones ponen en riesgo los bienes y el patrimonio del Estado y no lo vamos a permitir. Desde este lunes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplirán la misión constitucional de resguardar las instituciones públicas e infraestructuras estratégicas como aeropuertos, plantas de gas, entre otras, que generen condiciones para que el país siga operando. Asimismo, preservando la salud y la vida, custodiarán la provisión de oxígeno, insumos médicos, medicamentos, incluso al personal de salud. Todo lo mencionado es vital, y más aún en medio de la pandemia que atravesamos. Repito, es importante poner un punto final a estas movilizaciones, y si ya hubo un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y el órgano legislativo para viabilizar el 18 de octubre como fecha para las elecciones, instamos a esos dos órganos de Estado a que puedan concretar esa iniciativa para darle seguridad al país y de esta forma atiendan la demanda de los sectores movilizados. Ante información falsa de una supuesta negativa del gobierno para la asignación de recursos al Tribunal Supremo Electoral, aclaramos que ya existe una ley que asegura el presupuesto inicial solicitado para la realización de los comicios. Sobre el pedido de presupuesto complementario, este también será debidamente atendido y garantizado cuando la solicitud llegue a la instancia que corresponde, en este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Finalmente, hemos conocido que la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia contra Evo Morales y Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COP, entre otros, acusados de la muerte de personas por la falta de oxígeno a raíz de los bloqueos. Ahora la investigación está en manos del Ministerio Público. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez ingresó a Palacio Quemado defendiendo la democracia y la vida. Y estos son los valores y pilares que mantendrá hasta concluir su gestión. Nos queda claro que hay un sector radical que es el que tiene secuestrado al mismo movimiento al socialismo y es el que está buscando muerte entre los bolivianos. Esa ha sido la forma de hacer política de Evo Morales. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Yanine Áñez defiende la vida y no nos vamos a prestar a esa maniobra de tratar de escalar en un conflicto, jugando precisamente con la vida de los bolivianos.
El mejor camino es el de la paz y el del diálogo, y continuaremos avanzando en esta dirección. Voy a ceder la palabra para que dé una explicación el ministro de Economía y Finanzas Públicas sobre los desembolsos al órgano electoral. Gracias, ministro. Bueno, en el tema del órgano electoral, los recursos están disponibles, tiene un presupuesto de más de 500 millones de bolivianos, de los cuales apenas se ejecutó un 26% y tiene todavía un buen saldo, pero independiente de ese saldo, nosotros estamos dispuestos a poner todos los recursos necesarios para que la gesta electoral y todo lo que esté relacionado con ella se lleve adelante sin ningún problema. Otra cosa que es importante también de informar es que estos problemas de los bloqueos nos traen un costo hasta este momento directo de 700 millones de bolivianos, lo cual significa no solamente perjudicar a la economía del país, sino y precisamente a la economía de la familia, de los más pobres. Es una cosa importante decir, además de todo esto, estamos avanzando. En el caso del bono del aguinaldo para la renta dignidad, ya hemos superado los 167,000 beneficiarios del aguinaldo, y en todos los bonos hemos superado los 11.500.000 beneficiarios, con un valor de dinero erogado por el Tesoro General de la Nación de más de 5.000 millones de bolivianos. Eso es todo lo que tengo que informarles. Ministro, el retorno de Bolivia. Buenas tardes, ministro. ¿Cuál va a ser el accionar de la policía y de los militares, tomando en cuenta que los bloqueos a nivel nacional se están intensificando? ¿Y cuáles serán las garantías también que se le puede dar a la población en torno a la llegada de los artículos de primera necesidad de la canasta familiar? Porque en los mercados, por ejemplo, ya no hay carne, elevados los precios en los productos como el pollo, por ejemplo. ¿Qué garantías se le va a dar a la población durante estos días? Como les decía, se están haciendo puentes aéreos, se está coordinando no solamente poder trasladar gas, sino alimentos, medicamentos, que creo que es un momento en el que el pueblo boliviano los está necesitando. Esto no es sostenible, es por eso que estamos en gabinete permanente, estamos en cuarto intermedio, precisamente para poder tomar otras medidas. De verdad muy preocupante lo que está pasando, pero es importante también dejar que hagan su trabajo los organismos internacionales, la Iglesia Católica y otros sectores de nuestra población para poder llegar a acuerdos. Creo que es importante poder llegar a acuerdos, hacerlo de manera pacífica, y que todos estos conflictos se puedan solucionar sabiendo que ya tenemos una fecha de elecciones, y que esa fecha de elecciones no ha sido el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo quien la ha sugerido, es el órgano electoral, ese órgano independiente que en el pasado estuvo más de 14 años secuestrado por el Ejecutivo. Ahora son ellos los que han determinado esa fecha, y claramente ha dicho la presidenta que va a cumplir y respetar la fecha que ponga el órgano electoral. No hay motivo para seguir en bloqueo. Ahora sí sabemos que hay grupos radicales del movimiento al socialismo que pretenden generar caos en nuestro país, generar conflicto, muerte, y ya sabemos, en caso que esto suceda, quiénes son los responsables. RTP, señor ministro. Ministro, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Consultarle sobre qué accionar va a hacer la policía contra estos grupos de civiles que han estado interviniendo también los bloqueos, no solamente en Cochabamba, también aquí en La Paz, que se han acercado a la Plaza Baroa, y que también han en algún punto impedido la labor de prensa, agrediendo a algunos colegas, y que, bueno, en algún punto nosotros como periodistas pedimos garantías para poder desarrollar nuestra labor. La policía tiene un rol constitucional que es defender la vida, defender a los ciudadanos, y eso es lo que tiene que hacer nuestra policía, defender a los ciudadanos en este momento que están siendo amenazados, y dejar que los medios de comunicación puedan expresar, hacer su trabajo, ¿no? Y poder informar al pueblo boliviano. Entonces exigimos, pedimos que nuestra policía proteja y defienda a los bolivianos, a los ciudadanos
que en este momento se tienen que trasladar para ejercer su trabajo. Y, como les decía, vamos a extremar todos los esfuerzos de diálogo que los organismos internacionales, que la Iglesia Católica y otros sectores en nuestro país puedan llegar a acuerdos importantes, sabiendo que ya hay una fecha de elecciones, que es el 18 de octubre, y que ha sido el órgano electoral quien ha definido esa fecha y no los otros órganos como hemos visto en el pasado. Entonces no hay motivo, no hay razón para seguir bloqueando. Unitel, señor ministro. Buenas tardes, ministro. En vista de que varios hospitales tienen pocas horas de oxígeno, ¿se va a intervenir directamente en los puntos de bloqueo, ya que hay manifestantes que también están respondiendo con agresiones? Hay una caravana que está saliendo por la vida desde Santa Cruz, precisamente para trasladar oxígeno. Preocupados por esta situación, vienen acompañados por la policía, por la Fuerza Armada, porque primero la vida. Esta medida, esta caravana, se la está haciendo para cuidar la vida de los bolivianos, porque como ustedes claramente decían, hay hospitales que se van a quedar sin oxígeno. Entonces, es necesario trasladar oxígeno por vía terrestre. Por vía aérea es muy complicado, es muy poco y muy peligroso lo que se puede traer. Entonces, es importante hacerlo por vía terrestre y por eso están saliendo los cisternas con oxígeno para la ciudad de La Paz, Oruro, Cochabamba y otros departamentos. Finalmente, AVI, señor ministro. Ministro, buenas tardes. Bueno, la siguiente consulta. En las últimas horas se han visto videos de jóvenes Wari con armados de grupos ya subversivos. En Caracas han amenazado con destruir la planta de YPFB, y también se lo ha visto al ex líder indígena Felipe Quispe asusando a dirigentes provinciales. ¿Qué se va a hacer con estos grupos que ya, como le decía, en este caso de los jóvenes Waris, son grupos ya que han mostrado armas? Lo que establece la ley, aquí tiene que actuar el Ministerio Público de manera inmediata, de oficio. Ahí hay una amenaza que inmediatamente se tiene que actuar de acuerdo a ley, y quien tiene que intervenir de oficio es el Ministerio Público. Muchas gracias. Fue la conferencia de prensa de ministros de Estado quienes informaron. Particularmente el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que se trasladarán 60 toneladas de oxígeno. Esto será trasladado con ayuda militar y policial, que será liderado por el ministro de Defensa. También informó que la Fiscalía ya admitió la demanda penal contra el expresidente Evo Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en las ediciones de Bolivia TV.